Una de las cosas más espeluznantes que he vivido ocurrió cuando yo tenía unos 13 o 14 años. Regresaba en auto con mi papá, veníamos de celebrar el cumpleaños de mi abuela. Mi mamá y mi hermana decidieron quedarse en casa de mi tía a seguirle a la fiesta, pero mi papá tenía que trabajar al día siguiente y la verdad yo no quería pasar más tiempo con mis tías y sus locuras. Así que pues nos regresamos. En ese tiempo vivíamos en Guadalupe, un municipio del estado de Nuevo León, pero hasta allá, hasta lo último. En aquellos años muy poca gente vivía allá. Por allá de los 80s casi ni había nada. Y bueno, pues el caso es que antes ya en la noche era muy raro que te encontraras con otro ser humano andando por esos lugares. A esa hora nosotros íbamos para allá como entre 2:30 y 3 de la mañana sobre la avenida Pablo Olivas, rumbo a la casa. Esa noche estaba muy iluminada, era marzo. No hacía frío, pero tampoco estaba muy caluroso, era un clima muy agradable y había luna llena. Recuerdo que se veían muy bonitas las estrellas y de eso íbamos platicando papá y yo. Yo iba muy emocionado tratando de identificar las constelaciones y papá se estaba riendo conmigo o de mí, quién sabe. El caso es que nos detuvimos en un semáforo en rojo y yo dejé de ver el cielo para decirle a mi papá que para qué se detenía si no había ni un alma que se lo pasara. Pero él siempre fue un hombre muy recto y me empezó a hablar de la integridad y bla bla bla. En eso estábamos cuando de pronto el cielo se oscureció. Había algo arriba de nosotros, lo suficientemente grande para hacerle sombra a todo el coche. Papá se asomó por la ventana y justo antes de que yo lo hiciera me jaló, me ordenó subir el vidrio. En otro momento probablemente yo le hubiera renegado, le hubiera discutido, pero la expresión de mi padre me hizo hacer caso de una. Subí la ventanilla medio trabándome en el intento porque antes eran de esas que se les daba vuelta con la manija. Mientras lo hacía percibí dos cosas, el sonido de un aleteo y el olor, un olor a podrido, como cuando el jamón se echa a perder, algo así, pero 100 veces más potente. El semáforo cambió a verde, papá no se movió, tenía ambas manos apretando el volante y la mirada fija al frente, estaba pálido y movía los labios sin hacer ningún sonido como si estuviera rezando. Yo, fijando la mirada al frente, solo alcancé a ver cómo arriba en el cielo, como a unos 2 metros, se alejaba algo así como un pájaro todo negro. Yo le vi unas alas enormes que al extenderlas cubrían todo el ancho de la avenida y hacían sombra en el pavimento. Y así se fue alejando para allá rumbo al cerro. Yo le empecé a preguntar a mi papá que qué era eso, que si lo estaba viendo y un montón de cosas más. Me puse muy nervioso, pero él seguía inmóvil en la misma posición. Pasó un rato. No sé cuánto la verdad, pero el semáforo cambió varias veces de verde a rojo y así. Y a mí se me hizo una eternidad. Papá por fin arrancó, pero dio vuelta en U. Nos regresamos a la casa de mi abuela. Al llegar, él solo le pidió a mi mamá que lo acompañara a recostarse. Según lo que le platicó a mamá, él sí logró ver esa cosa. Lo describió como un animal con forma humanoide, que tenía brazos y piernas, pero con alas negras y enormes, el rostro pálido y arrugado, como si lo tuviera quemado, ojos rojos y brillantes. Le dijo que al pasar justo encima del auto, cuando él sacó la cabeza por la ventana para asomarse a ver qué es lo que estaba causando la sombra, este ser pareciera como si lo hubiera mirado directo a los ojos. Mi papá se durmió esa noche y ya no despertó. Falleció de un infarto. Hola, gracias por pasar a saludarnos. El día de hoy les traemos algunas historias que nos han compartido a algunos de nuestros chiquitos sobre encuentros con un ser que anexaremos a nuestro bestiario, el hombre pájaro. Acompáñanos. Conversaciones chiquitas. Conspiración. Extraterrestres. Crecimiento personal. Cositas paranormales. De todo en un ratito. El hombre pájaro es una leyenda que es bastante popular en Nuevo León y hoy les vamos a compartir un par de historias más sobre encuentros que algunos de nuestros chiquitos nos han mandado. El primero que escuchamos nos lo hizo llegar Carlos, de aquí de Monterrey. Le agradecemos y lamentamos mucho lo que le sucedió, sin duda una experiencia muy difícil y le mandamos abracitos apachurrados. El siguiente encuentro nos lo platicó Alejandro, quien vivió una experiencia muy extraña. Y dice así: esto me pasó cuando yo tenía como unos 30 años, por allá por mitad de los 90s. Como saben, el calor de antes en Monterrey era insoportable y ese año en particular andábamos alcanzando los 45 grados. Yo vivía cerca de la zona de Fundidora. En ese tiempo estábamos construyendo la segunda planta de la casa, pero apenas estaba en obra negra y aún no tenía techo, así que me subí y me armé una camita allá arriba para ver si podía dormir un poco. Eran como las 3 de la mañana. Y yo estaba recostado viendo el cielo, disfrutando un poquito del medio fresco de la madrugada, cuando de repente sentí como una ráfaga de aire fuerte y vi cruzar por encima un animal muy grande.
Iba a unos pocos metros arriba y aleteaba, lo que causaba que se hiciera como un remolino donde yo estaba acostado. Era todo negro y parecía que tuviera como una cara pálida y como si estuviera picada, como si tuviera muchas cicatrices. Fácil, las alas de punta a punta le medirían unos 8 metros. Era de verdad enorme. No me moví, no supe qué hacer, solo me quedé ahí viendo cómo se iba rumbo a la zona del Cerro de la Silla. Te presentamos nuestra nueva línea de playeras, Conspiranoia Tees. Lleva contigo las frases clásicas y que tu playera sea la excusa perfecta para hablar de ovnis, teorías conspirativas y cositas paranormales. Mándanos un mensaje a conversacioneschiquitas@gmail.com y ordena la tuya. Hacemos envíos a toda la República con costo adicional y a partir de 3 piezas el envío va por nuestra cuenta. Abracitos apachurrados. Fíjense, chiquitos, la primera aparición registrada del hombre pájaro fue por allá de 1908. Dicen que un hombre paseaba con su perro por una senda del lago Azteca, una zona que pertenece a la Sierra Madre Oriental en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. El caso es que andando por ahí, de repente su perro comenzó a agitarse y a olfatear alrededor, y en el camino el hombre, al mismo tiempo que el perro estaba todo agitado, él vio una huella que dice que parecía la de un ser humano pero con garras. Y fue en ese momento en que su perro comenzó a ladrarle a unos matorrales, por lo que el hombre decidió lanzarle una piedra ahí para ese rumbo, y cuando lo hizo pudo oír cómo se batían unas alas y ver como una figura oscura y enorme salió volando justo de detrás de los matorrales. Lógicamente, patitas para que las quiero, salió rapidito de la zona junto con su perrito. Y este es el primer encuentro en la historia de Nuevo León, o al menos lo registrado. Y bueno, chiquitos, el siguiente encuentro nos lo envía Mariano. Él nos platica lo siguiente. Hola, chiquita, pues a mí me gusta mucho subir al cerro. De hecho, vivo a faldas del Cerro de la Silla y procuro subir a unas cascadas que creo que muchas personas en Nuevo León ya conocen. Durante un tiempo, casi todos los días en la mañana iba a despejar la mente, a agarrar aire fresco, solo. Me relajaba mucho. Bueno, lo que les voy a platicar me pasó ahí, algunos metros más arriba de la zona de las cascadas. Casi nadie sube más allá, solo los ocurrentes y los imprudentes como yo. Esto fue allá en el 2017. Eran como las 9:30, 10 de la mañana y yo estaba sentado en una piedra ahí, en medio de un clarito donde se veía el cielo. Estaba disfrutando el silencio, los sonidos de los pajaritos, el agua corriente, cuando de repente empezó a ventear aire y por encima de los árboles vi un pájaro enorme. Pero chiquita, te digo que lo vi cerquitita. Tenía unas garras muy grandes, pero las patas eran como garras. Unas alas gigantes y lo peor, parecía que venía hacia mí. Te soy muy honesto, me asusté mucho. De verdad pensé que por el tamaño de esa cosa fácilmente me agarraba con las 2 patas y me llevaba. Eso me pasó por la mente de un momento a otro, pero de repente planeó y cambió de rumbo. Se fue hacia arriba. Ahí fue cuando me moví para tratar de seguirlo con la vista y alcancé a ver cómo se metió en una cuevita que hay más para arriba en el cerro, donde ya no hay forma de subir más que con equipo especial y aún así es difícil. Como te digo, todo fue muy rápido, pero lo que sí te puedo asegurar es que era como un pájaro prehistórico. Tenía un pico y un par de garras enormes, alas como de unos 5 o 6 metros y era como de color marrón. No sé si eran plumas o pelo, pero jamás olvidaré el susto que me llevé. Desde ese día ya no subo tanto. Me quedo un poquito más arriba de las cascadas solamente. Creo que después de eso sí que aprendí mi lección. Bueno, chiquitos, pues como ven, existen un montón de explicaciones que se han dado a lo largo de la historia. Incluso se ha llegado a decir que es una familia de animales, de alguna especie que se creía ya extinta, pero en realidad que aún siguen por ahí viviendo en las cuevas de las zonas montañosas de la ciudad, aunque en realidad pues nadie ha cazado una como para asegurarnos que así sea. Otros aseguran que este es más bien como un nahual. Ya saben, es un hechicero cambiaformas. El caso es que la evidencia que existe al respecto es muy poca. Aquí, como ustedes saben, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Nada más nosotros les damos un poquito de información para que si a ustedes les interesa, pues puedan echarse un clavado en la red e investigar más al respecto. Hay muchas historias de encuentros registrados con el hombre pájaro que resultan bastante curiosas de estudiar. Hay historias que son muy recientes y pues ahora con las redes sociales y todo también tenemos la oportunidad de ver más evidencia fotográfica y en videos. Entonces los invito a que si les interesa, échense un clavado, lean al respecto y vamos a ver si podemos lograr llegar a una conclusión pues que nos convenza a todos, ¿no? A ver de qué se trata este fenómeno.
Como siempre les decimos, no nos crean nada, investiguen, y si se van de hiking o se les ocurre subir al cerro y de repente sienten que remolina el aire, busquen un arbolito y escóndanse porque, como decía mi abuelita, no vaya a ser el diablo. Y también te recordamos que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentras en todas partes como Conversaciones Chiquitas. Si conoces a alguien que le pueda interesar el tema, compártelo, regálanos tu like, déjanos tu comentario y suscríbete. Si tienes una historia que quieras compartir con toda nuestra comunidad, envíala a nuestro correo electrónico o mándanos un mensaje privado en Facebook o Insta. De nuevo, gracias por pasar a saludarnos. Esto es Conversaciones Chiquitas, de todo en un ratito.